Continuamos con la serie como en una película y hoy tratamos de entrar en un episodio muy peculiar en la vida del maestro. Me refiero a las tentaciones. Cito al Papa Francisco: también Jesús fue tentado por el diablo y nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestras tentaciones. El desierto simboliza la lucha contra las seducciones del mal para aprender a elegir la verdadera libertad. De hecho, Jesús vive la experiencia del desierto justo antes de comenzar su misión pública. Es precisamente a través de esa lucha espiritual que afirma con decisión el tipo de Mesías que pretende ser. Termina la cita. Bueno, pues como verdadero hombre, después de haber pasado 40 días de estricto ayuno y profunda oración, Jesús siente hambre. Y es un hambre canina, diría yo, en puertorriqueño, es un hambre de sobrevivencia. O sea, que es que tengo verdaderamente que comer. El Señor se encuentra en el límite de sus fuerzas humanas. Entonces, nos metemos a la cena con este dron que yo tengo que va al pasado y ve las cosas desde arriba. Y entonces lo vemos allí en el desierto, recogido en oración, y como hombre que era, con hambre. Y está mirando el paisaje y mirando así se posa en las piedras que están, en las rocas que están distantes. Con hambre, cualquier piedra se parece a una hogaza de pan. La imaginación transforma las necesidades, ¿verdad?, en sueños, aspiraciones. En los caminos de sus recuerdos, allí reflexionando, lo llevan a cuando se comía las comiditas que preparaba, las sabrosas comidas que preparaba su mamá. Y es precisamente en esa situación, en el medio de ese dolor, de esa hambre, que entra en escena el tentador. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, le dice el tentador. Esto está narrado en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús muestra la verdadera fuente de su paz. ¿Qué es lo que hay en su interior que le permite luchar contra las situaciones difíciles? ¿Qué es aquello que verdaderamente llena el corazón de Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que lo hace feliz? Y la contestación: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús de Nazaret, ¿verdad?, no está dialogando con la tentación, está proclamando la palabra de Dios. Y cuando él dice eso, hay que ver de dónde sale, cuál es la fuente de esas palabras. Pues si vas al capítulo 8, versículo 3 del libro de Deuteronomio, el libro de la Torá, el quinto, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, vas a encontrar en el capítulo 8 el texto del Antiguo Testamento que el Señor usa. Voy a leerte el texto completo del Deuteronomio. Te alimentó con el maná que desconocías tú y tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Termina la cita. Jesús dice las palabras de Dios porque Él es la palabra de Dios. La moraleja, y esto tiene que ver conmigo. Pues que ante las tentaciones hay que escuchar la palabra de Dios. Pero, ¿cómo yo escucho la palabra de Dios? Pues chicos, lee las escrituras. Porque si lees las escrituras, vas a escuchar la voz de Dios. Escucharás a Jesús de Nazaret. Francisco Quevedo, super poeta, decía que leer es escuchar con los
ojos. Mira qué frase más feliz. Leer es escuchar con los ojos. San Agustín decía, cuando oramos, hablamos a Dios. Cuando leemos su palabra, es Dios quien nos habla a nosotros. Entonces, volvemos a la escena, ¿verdad? Cristo no está negando que el hambre, pero no quiere satisfacer esa hambre que tiene con cualquier alimento, sino con aquello que lo sacia profundamente, que es ser fiel a su vocación, a la llamada que recibió. Su vocación es redimir a los hombres, para eso vino al mundo. Y entonces él mismo lo dirá, según lo recoge el Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Mi alimento, dice el Señor Jesús de Nazaret, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y yo, imagen de Dios, ¿cuál es mi alimento? Pues mi alimento también es hacer la voluntad del que me envió. Ese también es mi alimento. Pero es que a mí nadie me ha enviado que vaya a ningún lado. De verdad, ¿estás seguro de eso? ¿Piensas que tu existencia es una casualidad? Un accidente sin propósito ni destino. ¿De verdad tú crees eso? Pues estás equivocado. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Está escrito en la primera carta a Timoteo. La verdad, el conocimiento de la verdad. Bueno, pues la verdad para nosotros los cristianos no es algo. La verdad para nosotros los cristianos es alguien. La verdad es Jesús de Nazaret. Y nosotros le creemos cuando Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ante el hambre, las necesidades que podemos tener, que vienen las tentaciones para llenar esa necesidad legítima que tiene el hombre. Pues ante eso, Dios nos invita a escuchar esa otra hambre que tiene nuestro corazón, para no llenarlo con las piedras que encontramos en el camino. Entonces el mes pasado me pasó una cosa espectacular y la comparto con ustedes. Iba por la avenida Muñoz Rivera y cuando llegué a la avenida Rupert, viro a la izquierda. En esa intersección bastante ancha, se cruza la Muñoz Rivera y la Ponce de León, entre medio de las dos, a la derecha hay una marginal donde entra la transportación pública a recoger y dejar pasajero. Hay una acera en el medio y en algún momento habían 3 postes ahí o varios postes. Los carros se los han ido llevando y queda en la acera el roto donde estaba el poste. Había caído un aguacero bestial y estaba todo ensopado. Y el roto donde iba el poste estaba lleno de agua. Entonces yo voy a la izquierda ahí y en el momento que viro hay un hombre que suele pedir chavos en esa luz. Está de rodillas frente al roto y se lava las manos. Y cuando termina de lavarse las manos, coge el agua que está en el roto, el agua sucia, y bebe de esa agua. Entonces yo vi eso. Si yo hubiera pasado por allí 3 minutos antes o 3 minutos después, yo no hubiera visto eso. ¿Por qué Dios quiso que yo viera eso? ¿Por qué? Entonces mi mente me lleva al prefacio de Adviento. Dice el prefacio de Adviento de la misa de Adviento. Dios sale al encuentro del hombre en cada persona y en cada ocasión, en cada acontecimiento. Entonces, ¿por qué yo vi eso? Pues yo pienso que a lo mejor yo vi eso porque ese hombre es el hombre. Ese hombre que estaba tomando agua sucia es el hombre. Y ese hombre también soy yo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cedemos ante la tentación, creemos que estamos bebiendo agua limpia, pero estamos bebiendo agua sucia. Agua sucia. No nos damos cuenta, porque si nos diéramos cuenta que está sucia, pero en nuestra mente eso es agua limpia.
esa es la tentación, promete lo que no es. San Agustín dice una cosa muy interesante, que dice muchas cosas interesantes. Una de las que dice es que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Esa es la sed que tiene Dios. Dios tiene sed de mí y quiere que yo tenga sed de él. Cuando Jesús está en el episodio de la samaritana, que está, Evangelio de Juan lo narra en el capítulo 4, me parece, o en el 5, Jesús le dice a la samaritana que le dé de beber. Y ella dice, ¿cómo tú me pides a mí agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Nosotros no nos hablamos. Y entonces él le dice a ella, si tú supieras quién es el que te pide de beber, me pedirías a mí. Porque el que bebe el agua que yo le daré no tendrá sed nunca más. Sino que el agua, continúa la narración de Juan, el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que saltará hasta la vida eterna. El diálogo sigue, ¿verdad? Pero yo regreso acá. Pues me imagino que ustedes saben, que todos sabemos que el agua que está en movimiento en un río, por ejemplo, se llama agua viva. Y el agua al correr, al moverse por el río, se oxigena. El agua estancada pierde oxígeno. No, se hace no potable y no apta para el consumo humano. Esa agua que está estancada se llama agua muerta, como el agua que estaba en el hueco donde estaba bebiendo el hombre, agua muerta. Entonces, de hecho, las botellas de agua que uno compra en el supermercado tienen una fecha de expiración, porque eso no es eterno, que está envasada ahí y con el paso del tiempo las bacterias se reproducen ahí, especialmente si les da el sol. Bueno, esto no es una clase de agua, pero yo quiero hablar de otra agua, de una agua que aparece en el Génesis. En el capítulo 2 del Génesis hay un río de agua viva. El río, dice el capítulo 2, versículo 10, el río nacía en Edén para regar el jardín. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Pues se expulsaron del jardín, no podían volver a la fuente de esa agua viva que estaba en el jardín. Pues ¿la perdieron para siempre? No la perdieron para siempre, porque Ezequiel, el profeta Ezequiel, tiene una visión y ve el templo, ¿verdad? Que es el templo que había sido construido a imagen del templo que estaba en el cielo. Ese templo, en el capítulo 47, Ezequiel dice una cosa que es espectacular. Dice Ezequiel que lo que él vio, ¿verdad? en esa visión que le permitió ver el Señor. El agua manaba desde el lado derecho. El agua manaba desde el lado derecho. ¿Y qué tiene que ver las tentaciones de Jesús con Ezequiel y con todo esto? Bueno, porque cuando el Señor muere en la cruz, un soldado le atraviesa el costado y botó sangre. Hombre, pues claro que iba a botar sangre, pero bota algo que no se supone que botara, bota agua. Y el soldado que le dio la punzada al cadáver del Señor, cuando vio salir el agua y la sangre, se convirtió. Dijo, este era el Hijo de Dios. De hecho, cuando uno va a San Pedro, hay 4 estatuas enormes. Las más grandes que tiene San Pedro están en torno a donde está el altar de San Pedro. Una de esas estatuas es de ese soldado que proclamó que este era el Hijo de Dios en el momento en que vio salir esa agua del costado derecho del Señor. Bueno, pues el pecado es agua muerta, pero Jesús tiene un agua viva que brota de su costado. Y mira lo que Ezequiel profetiza del agua que él ve salir del templo, el templo que es imagen de Cristo. En el lado derecho, ¿dónde fue? Él vio que el agua salía del costado del templo, el costado derecho. ¿Y dónde fue que le pusieron la lanzada? En el lado derecho del cuerpo de nuestro Señor. Dice Ezequiel, todo ser viviente que se mueva por donde llega el torrente vivirá. Las aguas serán sanadas, ¿verdad? No voy a leer todo esto, pero
la visión de Ezequiel, el agua sale del costado del templo, baja hasta el Jordán y del Jordán llega al Mar Muerto y todo eso adquiere vida, porque donde quiera que sale el agua que ha salido del costado del templo, llega la vida. Cuando, vamos a volver allá a la tentación. Cuando el demonio es vencido en la primera tentación, cambia de táctica. Y ahora en la tentación siguiente va, como ve que el Señor le ha proclamado la palabra de Dios, pues déjame si yo lo cojo citando la palabra de Dios y se atreve a citar el Salmo 91 y entonces, pero el Señor no dialoga con el maligno, proclama la verdad y citando el Salmo 16 y en la última tentación citará, citando Deuteronomio 6:16 y en la última tentación proclamará Deuteronomio 6:13. No voy a entrar en la segunda y la tercera tentación, los invito a que la lean porque es maravilloso, pero lo que quiero ver si se capta de lo que quiero transmitir hoy, ojalá se olvide todo, pero que no se olvide esto. La manera en que el Señor venció las tentaciones fue con la palabra de Dios. En la palabra de Dios el Señor encontró, o sea, la proclamó y al hacer eso nos está diciendo a nosotros cómo yo puedo vencer también mis tentaciones, buscando la palabra de Dios. Para vencer las tentaciones hay que beber la palabra de Dios. Se vence con el agua limpia y viva que sale del costado de Cristo. El agua viva es una metáfora de la vida espiritual que proviene de una relación personal con Dios. Voy a citar el Evangelio de Juan en el capítulo 7. En el último día, el más solemne de la fiesta, estaba Jesús allí y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba quien cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Sigo citando lo que dice el texto del Evangelio. Dice el texto, se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Termina la cita. O sea, no lo añadí yo, eso lo dice el texto. Se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Que ante las tentaciones que tenemos todos, las padeció el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Hay una respuesta y la respuesta está en beber el agua limpia del costado de Cristo. Beber, que es recibir el Espíritu de Dios, que se hace buscando la palabra de Dios, leyéndola, ¿verdad? Escuchándola con los ojos, escuchar a Jesús de Nazaret que nos habla. Y cómo ¿dónde está la estación AM/FM? No, chicos, cógete la Biblia y léela y te darás cuenta que leyendo vas a escuchar con tus ojos la palabra de Dios y vas a encontrar el consuelo necesario y la fuerza para luchar con tus propias tentaciones, como el Señor que venció las tentaciones con la palabra de Dios.